Dios les bendiga. Espero que todos pongan mucha atención y escudriñen bien este mensaje. En el libro de Marcos, capítulo 5, verso 22, hay una historia que narra a donde Jairo sale al encuentro del maestro en busca de que su hija sea sanada, ya que estaba muy enferma. En esa historia se encuentra más adelante en el verso 25, mientras Jesús iba ya a la casa de Jairo, iba Jesús caminando y la multitud le seguía, pero una mujer también se mete a la multitud y esta mujer, ella decía: si yo tocare el manto del maestro, yo sería salva. Usted conoce muy bien la historia. Esta mujer, dice la Biblia, que hacían 12 años que sufría de un flujo de sangre y hubiera visitado de muchos médicos, pero antes le iba peor. Todo lo hubiera gastado, pero cuando oyó hablar del maestro, ella decidió entrar a la multitud y tocar el borde del manto del maestro. Donde yo quiero llegar, usted conoce bien esta historia, usted sabe que Jesús hizo el milagro a esta mujer, o esta mujer arrebató su milagro. Jesús sigue caminando, llega a la casa de Jairo, a donde allí mandó a sacar los incrédulos que estaban allí para que recibiera la niña de Jairo el milagro, aunque ya le dicen a Jairo: deja al maestro porque la hija está muerta. Así que, hermano, yo quiero contarle un testimonio, porque como aquella mujer de flujo de sangre recibió un milagro, yo un día recibí un milagro cuando estaba muy enfermo, estaba malogrado, me estaba con hoyo en los pulmones, me llevan al médico. Yo no quería ir al médico, pero mi esposa en aquel entonces, que todavía no hubiera partido con el Señor, me dice: hazlo por mí, llévame, ven, vamos al médico. Pues yo decidí, me fui al médico. Ya tenía 15 días con un sangrado, el sangrado no se paraba, y yo estaba seguro de que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Pero ¿sabe qué acontece? Cuando llego allí al hospital, veo en la sala donde están muchas personas, salían de allí, algunos salieron muertos, otros los trasladaban a otros lugares muy graves. Yo también estaba grave. Yo le dije en una ocasión, le dije a una enfermera: mira, esa persona se está muriendo. Yo no podía hablar, solo le dije al pasito: mira, esa persona se está muriendo. Ella me dijo: tú estás peor que esa persona. Eso me dio como tristeza, pero yo sabía que estaba pasando por un proceso. En ese momento, un día más adelante, pues llegan mis hijos, lleva mi esposa a mis hijos. Parece que le pidieron que le llevara para que me besaran la mano, se despidieran de mí, porque ya estaba para morir. Y me llevaron a una sala bien amplia, donde allí pude recibir a mis hijos, pero a distancia, no se podían acercar de mí. Eso el médico les pidió a mi esposa, que no se podían acercar de mí para que no fueran contaminados. Era contagiosa la enfermedad que tenía. Mis pulmones estaban podridos, tenía 8 en mis pulmones. Esto es lo que después se explicó. Y sabes que yo estaba muy triste. Wow, me traí mis hijos para que me despida de ellos, ya para verlos quizás por última vez. Pero había una esperanza en mí, que yo creía, estaba seguro que estaba pasando por un proceso. Cuando la gente me preguntaban: ¿cómo te sientes? Estoy pasando por un proceso. Más adelante llegó alguien de otro pueblo, de tierra lejana, y fue a la sala donde yo estaba y me dijo: Dios te manda un mandado, Dios te manda a decir que te levantas de esta cama, porque tú tienes que ir a predicar la palabra de Dios a diferentes lugares. Es aquí a donde ya estoy predicando las palabras de Dios a las naciones, a diferentes lugares. Está llegando las palabras de Dios, está llegando este poderoso mensaje, este testimonio está llegando. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo quería, que se manifestara su poder a diferentes lugares. ¿Sabe qué? Cuando ya todo esto pasa, yo recibí el mensaje. Llegó mi esposa y llegó mi madre. Yo le dije: por favor, fírmenla de alta, pídanle al médico que me den de alta. El médico decía: si se va a la casa
pues va a morir más pronto. Es mejor que lo dejen aquí. Yo le dije a mi madre, a mi esposa, pues si me voy a morir mañana, no importa, ya sí, no importa que muera hoy, por favor pídanla de alta. Me dieron de alta porque todavía todos los medicamentos caros que me estaban poniendo, pues no podía recibir la sanidad, no se paraba el sangrado, tenía el dolor, no podía estar sentado, no podía estar acostado, no podía hablar, casi era por señas. Y sabe que cuando me llevan a la casa, firmaron la de alta, le dijeron a mi esposa, a mi madre, ustedes son responsables, ustedes firmaron la de alta, se lo entrego. Pues en pocos días yo sigo en mi casa, estoy sentado en una silla porque no podía estar de rodillas, no podía estar más cómodo, era sentado, no podía orar de rodillas, estaba muy incómodo, mis pulmones ya no servían. Sabe que yo le dije una madrugada, a las 3 de la madrugada, le dije a Dios, sabe, yo tengo la fe en esta hora que tenía aquella mujer que dice la Biblia en Michael. Vamos, mis queridos hermanos y amigos, ustedes en el siguiente mensaje, siguiente testimonio, ustedes van a ver cómo se manifestó el poder de Dios en mi vida. Les pido por favor que disfruten de este poderoso testimonio. A través de este testimonio, personas van a recibir sanidad, van a recibir medicina espiritual. Ese es mi deseo, y primeramente es el deseo de Dios, de que todos procedan al arrepentimiento. Y si alguien está enfermo, quizá por causa de pecado o por lo que sea, la oración de fe sana al enfermo. Es necesario que usted siga mirando este video. Y voy a seguir con la segunda parte. Es allí en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 25. Allí esta mujer, cuando tiene... Seguimos este testimonio, mis queridos hermanos. Disculpe la pausa. Sabe que en el mismo libro de Marcos, capítulo 5, verso 25, que narra la historia de esta mujer, yo le digo al Señor, cuando estoy orando a las 3 de la madrugada, recuérdate, Señor, de esta mujer que tenía esa fe genuina. Yo tengo la fe que tenía esta mujer de flujo de sangre, que hacía 12 años que estaba sufriendo, y ella tuvo una fe que si ella tocara el borde de tu manto, ella iba a ser sana. Yo tengo esta fe ahora mismo. Yo te pido por favor que me pare este sangrado. Dios hizo un milagro instantáneo. Eran las 3 de la madrugada. Mi sangrado se paró. Dios me puso los pulmones nuevos. Eran las 3 de la madrugada cuando en Radio Visión Cristiana en los Estados Unidos había un pastor orando a esa hora. Y Dios le mostraba una persona en Santo Domingo y le decía, esa persona en Santo Domingo, ese hombre yo le sano de los pulmones, yo le pongo pulmones nuevos. Yo tenía una cuñada en la provincia de Las Vegas que estaba escuchando el programa, estaba escuchando a Radio Visión Cristiana y también estaba orando a las 3 de la madrugada. Había un conjunto, había una red en ese momento. Estaba el pastor orando en los Estados Unidos, en la emisora de Radio Visión Cristiana. Estaba mi cuñada, estaba en Las Vegas, la provincia de Las Vegas, y yo estaba en la provincia Sánchez Ramírez, mi provincia natal. Allí yo estaba cuando recibí el milagro y fue confirmado porque inmediatamente la cuñada mía le pidió a su pastor, quiero una comisión para ir a visitar a Fabio. Porque comenté, ella estaba orando, ella escuchaba que el pastor estaba diciendo, yo sano a ese hombre de los pulmones, yo le pongo pulmones nuevos. Ella pudo escuchar la voz de Dios al mismo momento, al mismo tiempo, que le dijo, a ese que yo le pongo pulmones nuevos es a Fabio. Cuando ella escuchó eso, ella no se pudo estar tranquila y ella le pidió a su pastor, tengo que ir a visitar a Fabio, tengo que irle a testificar que Dios le ha sanado. Ella fue
a llevar la confirmación, porque ya yo hubiera recibido los pulmones, ya yo me sentía sano, ya el sangrado se hubiera parado. La presencia de Dios fue notoria en aquel lugar. Mientras se estaba narrando esto allí, fue notoria la presencia de Dios. Cuando aquella comisión nos reunimos allí, fue palpable. Los que estaban alrededor recibieron de Dios, recibieron la presencia de Dios. Fueron atrapados las personas que estaban al otro lado de mi casa. Fueron atrapados por la presencia de Dios. Dios se glorificó en grande en aquella confirmación de milagro que Dios hubiera hecho en mi vida. Esto Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, amigo, hermano. Si estás sufriendo por alguna enfermedad incurable, yo te recomiendo a ese Cristo, a ese médico por excelencia, a ese que me sanó, a ese que me puso pulmones nuevos. Te recomiendo que clame a Él. Él es el médico por excelencia. Él cambia los órganos viejos y los pone nuevos. Ese es el Cristo de la gloria. A ese yo predico y a ese te recomiendo. Dios te bendiga. Amén.